Y aquí estamos nuevamente, vamos a ir a un informe sobre Venezuela, la Venezuela de Maduro, la de todos nosotros. Lo vemos. Venezuela sigue su camino bolivariano. Cuando en su momento Hugo Chávez o Néstor Kirchner perdieron elecciones por poquito, reconocieron la derrota con hidalguía y espíritu democrático. El espíritu democrático que le falta a la derecha venezolana, aunque los medios dominantes, allí como acá, pinten el panorama precisamente al revés. Nosotros tenemos derecho a exigir que nuestro voto sea auditado, contado, que se cuente. Eso es lo que estamos pidiendo. Ya hemos oído la lectura que ha hecho la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral con el no por encima. Si la tendencia no hubiese tomado el nivel de irreversibilidad, me preguntaba yo, ¿vamos a someter a nuestro país a no solo esta madrugada, sino el día de mañana? Y yo dije, no, Venezuela no se merece una tensión como esta. ¿Que la diferencia fue escasa? Bueno, sí, podría decirse que 1.6 es escaso, pero yo recuerdo a un hombre que fue presidente de este país, la República Argentina, y que luego con mucha humildad se colocó al frente de una lista de diputados en el año 2009 y perdió por 1 punto y algo. Y sin embargo reconoció, como corresponde a todo demócrata, a toda persona de bien, así sea por un voto, reconoció la pérdida de esas elecciones. Hemos perdido por 1,5 puntos, 2 puntos, y no tenemos ningún problema de reconocer la victoria de nuestros adversarios y no recurrimos ni al fraude, ni a esto, ni al otro, porque si el peronismo hubiera ganado por 2 puntos, seguramente hasta ahora estaríamos denunciados de fraudes. Nosotros no, al contrario, fortaleciendo la democracia, reconocemos. Nosotros tenemos derecho a exigir que nuestro voto sea auditado, contado, que se cuente. Eso es lo que estamos pidiendo. La división frontal a la que se ha llegado tras 14 años de régimen chavista es evidente y es clara y es elocuente, hasta inclusive desde el propio lugar de las cifras. En Venezuela hubo un empate, no ganó nadie. Pero la verdad que instalan es que Capriles es un campeón de la democracia y Néstor y Hugo 2 autoritarios. En sintonía, los medios dominantes de allí y acá evitan hablar de las 8 muertes provocadas por las patotas de Capriles o intentan deslindar la responsabilidad del candidato de la derecha. En 6 horas, todo el mundo con su olla allí, los comandos familiares, para hacer sentir nuestra indignación, nuestra rabia. ¿Qué ha generado Capriles con esto? Es violencia y más violencia, a marchas de resistencia pacífica, que es mentira, porque lo que generó fue violencia. Las víctimas de estos funestos hechos se elevan a 8. Acaban de matar a una muchacha en un complejo habitacional de la Revolución. Capriles, te hacemos responsable por esa muerte. Tú eres el responsable de esa muerte, porque tú eres el que está llamando a la gente a salir a la calle a ser fascista. Así lo protegen los medios corporativos a Capriles. Ayer pudimos ver a el líder Enrique Capriles Radonsky haciendo un llamado muy serio. Le dijo a sus seguidores, no caigamos en provocación, no cedamos ni 1 milímetro a la tentación de la violencia. Eso fue lo que dijo ayer el líder Enrique Capriles Radonsky. Diario El Universal de Venezuela. Capriles, no pisemos el peine de la violencia. Diario El Nacional de Venezuela. Concentraciones multitudinarias para solicitar el recuento de los votos. Somos pacíficos pero firmes. Diario El País, edición América. Las protestas en Venezuela derivan en un derramamiento de sangre. Tapa del diario La Nación. Se radicaliza la crisis en Venezuela. 7 muertos. Tensión. Hubo violencia en las calles. Ofensiva del gobierno para neutralizar a Capriles. Veamos a otro rabioso antichavista, al que el vicepresidente Amado Vudú le da una explicación que lo deja en silencio. 2011. Pero fíjate que nosotros tenemos en el ALBA, en la Alianza Bolivariana, hemos creado el SUCRE, Sistema Único de nosotros estamos Compensación llegando Regional. al cierre del noticiero y Chávez puede hablar horas y dar su versión. Lo interesante sería poder tener un debate abierto y verdaderamente democrático. Vamos a meternos
a una nota que mucho más agradable que hace Neki Galotti. Ayer. Vicepresidente, ¿cómo le va? Adrián Noriega, María Belén Aramburu, los saludamos desde C5N. ¿Cómo se gobierna un país donde tiene usted la mitad de la gente a favor y el 49 y pico en contra, ¿no? Un país tan polarizado. No sé si usted ve... Como en cualquier democracia, le repito, no me parece acertado su análisis, porque en Estados Unidos las elecciones también son de a mitad. Pero yo no estoy haciendo análisis, Le estoy haciendo una pregunta. Bueno, por eso, porque usted dice cómo se gobierna en este caso cuando está tan partido. En Estados Unidos las elecciones terminan de a mitades y nadie pondría en duda que se puede gobernar, ¿o no? ¿Usted qué opina? No, por supuesto. Bueno, entonces se gobierna con la democracia, con la ley y con el sistema vigente, que es ir para adelante después de que termine la elección, se eligen las autoridades y se gobierna. Y sobre la vara moral preferencial que se arroga Estados Unidos y verdaderos fraudes electorales, solo nos resta cerrar el informe aprovechando los pies que nos da una muy querida amiga. Es importante que el gobierno de Estados Unidos, a quien por ejemplo, y lo digo con mucho respeto, nunca se nos ocurrió cuestionar por ejemplo lo que pasó en la Florida cuando fue el recuento de votos, que además hay películas, esto no lo digo yo, el otro día vi una película fantástica con ese actor Kevin Spacey, no sé si lo conocen, que relata lo que fue el fraude de la Florida. You know what's funny about all this? Nope. I'm not even sure I like Al Gore. It's designed to heat up the situation, and it really is time to tune back the rhetoric. Thank you. Well, I say, whoever stops fighting first always loses. It's absurd. It's completely absurd. I'm in the middle of a recount where the votes aren't being recounted and nobody seems to care. Not a single person seems to care. You know what I'd like to know? Who actually won this election? Who won this fucking election? Who won it? Let us talk about your country. What do you think about President Bush? I don't even think he's president, I have to tell you. I mean, we can go back to the election of November 2000. It was election night 2000, and everything seemed to be going as planned. In New York, Al Gore is our projected winner. The Garden State is green for Gore. CNN announces that we call Florida in the Al Gore column. Then something called the Fox News Channel called the election in favor of the other guy. Not to interrupt you, Fox News now projects George W. Bush the winner in Florida, and thus it appears the winner of the presidency of the United States. I believe he stole it. The Republicans took it away from the Democrats. They stole it. It was a legal coup. And even if numerous independent investigations prove that Gore got the most votes, if there was a statewide recount under every scenario, Gore won the election. It won't matter, just as long as all your daddy's friends on the Supreme Court vote the right way. Yo no recuerdo por lo menos que ningún país suramericano haya desconocido el resultado de la elección porque había dicho que alguien había ganado o perdido, porque además, como principio fundamental, por lo menos de la política argentina, es no inmiscuirse en cuestiones internas de otro país. Me parece que de la misma manera que lo ha hecho Argentina, que lo ha hecho Brasil, que lo ha hecho Colombia, que lo ha hecho China, que lo ha hecho Rusia, que lo han hecho todos los países de la América del Sur, se reconozca. Bueno, hoy leía declaraciones de la presidenta de la Corte Suprema de Venezuela diciendo que desde el año 99, en esa reforma constitucional, se terminó el recuento manual de votos, que es lo que pide Capriles, con lo cual, decía la presidenta de la Corte Suprema, si quien pida algo que no existe más, que no existe, está incitando a la violencia, enardeciendo a sus partidarios, ¿no? Pero ¿sabes que hay algo con lo cual tiene razón los analistas independientes que hablan de la división de Venezuela, la división del país? Pero, a ver, y que no es la división de Estados Unidos, a pesar de que las votaciones son muy parejas. Yo creo que efectivamente hay una división. ¿Por qué? Porque en realidad, tanto en Venezuela como en Argentina, hay un gobierno que quiere aplicar una política distinta de los que están enfrente. En Estados Unidos no hay esas diferencias. Y en la Argentina pasó durante mucho tiempo, que era más o menos lo mismo que estuviera uno o el otro, ¿no? Entonces me parece que acá está pasando algo en algunos países de Latinoamérica, que es que efectivamente hay una división, porque hay dos modelos distintos que entran en puja ahí. Yo recordaba que creo que el mismo día que Néstor Kirchner reconocía la derrota fue el golpe en Honduras.
¿Te acordás de Mirta Legrand diciendo, y salió la presidenta a hablar de Honduras y a mí que me importa Honduras? Vaya Claro. si nos tenía que importar Honduras, porque en ese momento, nosotros desde el 2008 que percibíamos que acá, con la crisis del campo, que percibimos que acá había intentos destituyentes. Y poco tiempo después fue el golpe en Honduras. Hay que recordar que Zelaya lo único que había hecho hasta ese momento era esbozar un referéndum para ver si se quería una reforma constitucional. Por eso lo destituyeron, ¿no? Y uno recuerda, Paraguay, y hoy, por ejemplo, la OEA también reconoció el gobierno de Nicolás Maduro. No hay ninguna duda de que por 1,5 puntos ganó las elecciones. Realmente el silencio de Estados Unidos ya suena a complicidad. Claro que sí. Absolutamente. Y hay además otra cuestión que revela la ignorancia y la mala fe de muchos comentaristas o analistas. En la historia de Venezuela había una cosa llamada el Pacto de Punto Fijo, que era el que habían acordado AD, la Acción Democrática, junto con COPEI, y había una alternancia. Rafael Caldera ganó por un 0,40 y pico de puntos en su momento y fue presidente de Venezuela sin mayores problemas. En los Estados Unidos fue claramente un caso de fraude el que permitió, gracias a la gobernación de Jeb Bush en el estado de Florida, el triunfo amañado de Bush. Y lo que decía Dante antes, efectivamente quizás Gore no iba a ver un país tan distinto. Lo que me extraña es que no se tome el modelo de los Estados Unidos para ver qué pasa con escuchas ilegales. Watergate, el edificio de la sede del Partido Demócrata infiltrado por el Partido Republicano, generó la caída de Nixon. En Buenos Aires pasó algo por el estilo y estamos todos permitiendo que la ciudad se inunde sin recordar los micrófonos que deben hacer ruido ahora con el agua, ¿no? Van a privatizar las bicicletas. Sí, a mí me parece que es muy ilustrativo del nuevo mapa político mundial, lo que es la repercusión del triunfo de Maduro. Prácticamente toda la región nuestra ya reconoció, con excepción de Paraguay y de Panamá. Y la mayoría de los países europeos, los más, digamos así, entre comillas, importantes, los que solemos tener más en cuenta, ya lo han reconocido. La OEA, como decía Sandra, también. Me parece que en otras circunstancias que no son muy lejanas en la historia de nuestra región, en la historia del mundo, el rol de gendarme mundial de Estados Unidos tenía una eficacia que visiblemente ha perdido. Lo que hay ahora es un estado de afonía, de falta de energía y de falta de peso de la palabra de Estados Unidos. Estados Unidos dice, no reconozco a Maduro, cuenten los votos, y nadie va a hacer el mínimo caso de lo que diga Estados Unidos. Y está muy bien, porque más allá de la fuerza, la potencia industrial, militar, financiera de los países, nosotros digo, los habitantes de este planeta hemos creado la ficción de un orden internacional donde cada país es uno, cada país es distinto al otro y se agrupa en regiones y establece foros donde fija posiciones, y no hay un país, ya no lo hay definitivamente, no es que estemos parejos en el mismo plano, pero Estados Unidos ya no ocupa ese rol de gendarme mundial y la situación de la elección venezolana lo termina de confirmar, ¿no? Dijimos una cosa, Barrita, que es esto que decíamos todos, ¿no? Hasta la OEA lo reconoció. Esto demuestra, yo trabajé en la OEA, estuve viviendo en Washington y conozco desde adentro de esto. ¿Le costó? Justamente digo que ya ni siquiera la OEA tiene el significado que pudo tener en otro momento. Nacía en 1898 como Unión Panamericana, digo, porque existe el UNASUR. El UNASUR sí tiene consistencia, el UNASUR sí expresa la voluntad soberana de nuestros países. Y el resto son sellos de goma, cartón pintado, ¿no? ¿Sandra? Sí, no, yo quería agregar sobre el tema de la polarización, ¿no? Lo que preguntaba Noriega, que durante más de una década en la región no hubo polarización, porque la verdad daba lo mismo si estaba el menemismo o estaba la alianza, y eso se replicaba en toda América Latina, porque estábamos en el punto fijismo. Si ahora hay polarización es porque el mundo va hacia una necesaria multilateralidad, y la verdad que hay diferentes modos de administración del poder y de las sociedades para elegir. Antes no lo había. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar sobre la justicia legítima y este camino que estamos recorriendo hacia allí. Lo vemos. Hacia una justicia legítima. Dos lindos casos de distinta vara. Uno tiene como protagonista, al no olvidarse que procesado, Macri. Mauricio Macri, usted va a participar de esta movida de algunos sectores de la oposición en tribunales. Sí, señor. La mayoría de los que creemos que esta reforma no es justamente democratizar la justicia ni a favor de la gente, sino para generar mayor control desde el Ejecutivo, del Poder Judicial, y el tema de las cautelares en defensa de los individuos frente
al accionar del Estado, ¿no? Ahora, usted se quejó, se quejó muchas veces de las cautelares también en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero en la ciudad se usan de una manera distinta, se usan contra el Estado, para evitar que el Estado haga obras. Pero esto es lo mismo que dice Cristina Kirchner, ¿eh? No. ¿Usted presentó un proyecto también, digamos, tendiente a limitar las cautelares en... No. ¿En la legislatura? Hay hace 2 años en la legislatura, hace 2 años se está discutiendo el tema, pero no ha sido prioritario para nuestro gobierno. ¿Pero ese proyecto quién lo presentó? ¿Es un proyecto de ustedes? De distintas bancadas a partir del fallo Tomás. Pero no es un proyecto que viene del Ejecutivo. No, es un proyecto que se ha debatido en la legislatura y todavía no ha tenido prioridad para nosotros. Diario Página 12 del 26 de noviembre de 2011. Trámite express para un proyecto que limita medidas cautelares. Macri quiere menos amparo. Cristian Ritondo presentó un proyecto para cortar las medidas cautelares que disponen los jueces del fuero contencioso administrativo. El objetivo es restringir una atribución que suele ponerle límites a las decisiones del Ejecutivo porteño. ¿Usted presentó un proyecto también, digamos, tendiente a limitar las cautelares en... No. ¿En la legislatura? No ha sido prioritario para nuestro gobierno. ¿Pero ese proyecto quién lo presentó? ¿Es un proyecto de ustedes? De distintas bancadas. Pero no es un proyecto que viene del Ejecutivo. No. Pero esta no es la única incongruencia del PRO. ¿Se vota hoy la ley para que puedan votar los chicos? Sí, se vota, aparentemente. Estamos empezando la discusión que va a llevar muchas horas. Pero en su opinión personal... Considero que es una reforma a destiempo que no vamos a acompañar. El PRO está impulsando en la legislatura el voto a partir de los 16 años, proyecto al que se opusieron cuando fue tratado en el Congreso Nacional. Lo que hacemos es una ley permitiendo a los chicos de 16 a 18 años votar con las mismas características que tiene el proyecto que sancionara el Congreso Nacional. Considero que es una reforma a destiempo que no vamos a acompañar. Sigamos con otro caso de distinta vara que tiene como protagonista a Julio Piumato de la CGT de las corporaciones y minoritaria. Hace no tanto, en 678, pedía a gritos la democratización de la justicia. Hoy ya no le interesa. Rechazar la reforma judicial impulsada por el gobierno nacional porque afecta los intereses de todos los argentinos. La justicia es el menos democrático de los poderes del Estado. Que no hay elecciones, nada. Nosotros lo sufrimos porque ni siquiera no podemos conseguir que haya un examen de ingreso para que los trabajadores entren a la justicia entre los más capacitados. Siempre hay que ser amigo de algún juez o pariente o de algún conocido que te recomiende, ¿no? Esto es poco transparente, poco democrático, muy corporativo. Un alineamiento automático. Están en contra del proyecto porque lo lanzó el Poder Ejecutivo. Si bien defendimos siempre el ingreso, un examen de ingreso a la justicia, tenemos que decir que rechazamos la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo. La justicia es el menos democrático de los poderes del Estado. Que no hay elecciones, nada. Un alineamiento automático. Están en contra del proyecto porque lo lanzó el Poder Ejecutivo. Para finalizar, la siempre despistada Estensoro, víctima recurrente de la agenda instalada. Proyectos que abarcan cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la justicia medulares, cuestiones que son necesarias reformar y que lamentablemente gran parte de la oposición ni siquiera leyó. Las rechazó antes de conocerlos, simplemente diciendo que esto era un avance, un atropello del gobierno sobre la justicia. Ahora se va por la justicia, que es el último bastión que nos queda, en un país donde la justicia ni siquiera es tan fuerte. ¿Cuáles son los puntos en estos 6 proyectos que cree que van a afectar concretamente la justicia? Mire, los 6 proyectos. El principal es la reforma del Consejo de la Magistratura, donde el 75% de los jueces, de los magistrados, van a tener que estar alineados con el partido de gobierno. ¿Eso no les dirá a la gente con el voto popular al designarlos? Democratizar la justicia quiere decir que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley. Es decir, que esta justicia que ellos están defendiendo es una justicia independiente en la cual cualquier ciudadano es igual ante la justicia. Se está desconociendo los problemas que existen hoy en la justicia. Realmente es un planteo que, digamos, pone en caja cuál es la posición de cada uno. Senadora, que haya cautelares de más de 10 años, ¿considera que eso es justicia también? A ustedes le tendría que preocupar, a ustedes, ¿cuántas cautelares de más de 10 años hay? ¿Me puede explicar? Página 12 por Horacio Verbitsky. Feliz cautelar. La cautelar más larga no es de Clarín, sino de La Nación.
En 2013 se cumplen 10 años de una medida que permitió a ese diario evitar el pago de una deuda que la AFIP calcula en 280 millones de pesos. Defienden a corporaciones, La Nación, Clarín. Mire, eso es el verso que le han dicho a usted. ¿Por qué no estudia? La Nación tiene una cautelar de 10 años, una deuda con el fisco. Clarín tiene una cautelar extensa con la relacionada a la ley de medios y otros temas. Son temas muy complejos y no se pueden simplificar de la manera que se hicieron ayer en las escalinatas de tribunales, simplemente con un alineamiento automático. Bueno, ahora Stensoro dice que la justicia es el último bastión que nos queda. Yo la última vez que la vi en TN diciendo que no hay justicia en Argentina. Sí, hace 2 meses, claro. 3 atrás. Es el último bastión que queda. A mí lo único que me llama la atención, me preocupa, diría, es que los críticos honestos del modelo se van quedando sin un lugar para opinar que no sea el de este alineamiento automático y de crítica, porque, digamos, así como en su momento vimos la postura del diputado Recalde y la forma humillante en que fue tratado por la CGT de las corporaciones, ahora vemos esto. Digo, lo de Piumato, los judiciales no tenían nada que ver en esto, el lanzamiento desenfrenado de la huelga, como su nombre lo indica, Piumato en italiano quiere decir más loco. ¿Sí? Sí. Chiquito, Moca, porque te quiero escuchar. Sí, la escena del CELS y de justicia legítima, yo creo que hay que hacerle un subrayado, porque a mí me gustaría que en algún momento la política argentina tenga una oposición capaz de mejorar las leyes, que de hecho ha ocurrido, ¿no? Ha ocurrido con el caso de la ley de medios y ha ocurrido incluso con la resolución 125 que se convirtió en una ley favorable. Ese país es bueno, que estemos todos adentro y que mejoremos desde adentro con el debate, no como hizo la oposición que no fue a discutir en las comisiones. Gracias. Vamos a hacer un corte y ya venimos con Joaquín Levington y sus sponsors, que son los músicos, no es que vienen gente con dinero. Ya venimos. No voy a parar, ya no tengo dudas.